Muy bien, hermano, ahora continuando con el mismo tema, ¿no es cierto? Vamos a ampliar un poquito más la importancia de este santo libro en la vida de todo ser humano, ya aquí en la tierra. Hemos mirado en nuestro versículo del mes de septiembre, 2 Timoteo 3, 16, 17, hemos mirado el origen de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, es de origen divino. Hemos mirado su contenido, toda la escritura dice, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia es de inspiración divina, todo su contenido, ¿ya? Después dice, hemos visto su utilidad, que estos 66 libros son útiles para 4 cosas muy elementales en nuestra vida. Es útil, dice, para enseñar quién es Dios, cómo es Dios, ¿ya? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro en la eternidad? Todo eso. Para eso está la Biblia, para enseñar, ¿ya? Pero también para redarguir, dice. Es decir, para llamarnos la atención, para reprendernos y jalarnos la oreja, porque nos estamos portando mal, ¿ya? Nos miramos como en un espejo ahí, ¿no es cierto? Y la Biblia nos reprende, mostrándonos lo mal que nos estamos comportando, no de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a su voluntad, ¿ya? Para redarguir. Pero también la Biblia está para corregir, ¿no es cierto? Para decir, esto no está bien, es esto el camino correcto. Está para corregir, ¿ya? Y luego dice, para instruir en justicia, para encaminar al hombre en el camino de la justicia, ¿ya? Que sea un hombre correcto, que sea una persona que dé a cada uno lo que corresponde, ya que le dé el valor y el lugar que cada uno merece, ¿no? En este mundo. Instruir en justicia, ¿ya? La honestidad y la integridad es parte de la instrucción que nos da este libro, ¿ya? En justicia. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Miramos también el propósito en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea, dice, perfecta, sea perfecto. Eso quiere decir maduro, cabal, ¿ya? Que tenga la preparación y la instrucción necesaria para, dice, todo lo que es bueno, todo lo que agrada a Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, para eso Dios nos dio la Biblia. Y a la luz de lo que hemos mirado en 2 Timoteo 3, 16 y 17, vamos a entrar al tema de hoy, que, bueno, el anterior domingo miramos que también este libro es una necesidad en la vida del ser humano, desde el que está en el vientre de la madre, dijimos, ¿no? ¿Recuerdan? La necesidad que tiene el ser humano no nato, no nacido, ¿no? Después la necesita también el neonato, ¿no? El recién nacido. Como no nato, el agua. La palabra es como el agua. Ya la piscinita ahí en el vientre, ¿no? Donde está el bebecito. Y ahí él recibe todo lo que escucha y lo que recibe la madre, lo que le lee la madre. Como Timoteo, ¿no? Que desde la niñez, desde el vientre, conoció la escritura. Y cuando nace, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el recién nacido también necesita escuchar la palabra de Dios. Y luego el nato, el hombre nato, ya el que ya alcanzó la madurez en su desarrollo físico, también necesita del alimento espiritual. Entonces hemos visto las comparaciones, ¿no? La Biblia es como el agua que necesita el no nato espiritualmente, ¿ya? Porque dice que la fe viene por oír la palabra, ¿no? Entonces necesitamos oír la palabra para nacer de nuevo, creyendo en Cristo. Y cuando nazco de nuevo, el recién nacido necesita la leche espiritual, los primeros pasos del discipulado, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? Etcétera. La oración, la lectura de la Biblia, ¿no? El devocional, todo eso. Los primeros pasos, la leche. Y luego el nato, el hombre nato, ya el hombre maduro, ya necesita un curso más sólido, ¿no? Como dice el pan. No solo de pan vivirá el hombre, también de la palabra. El alimento espiritual, la Biblia, para el nato, el hombre, la mujer nato, ¿no ven?
Entonces, mirando esa necesidad, hoy, hermano, vamos a mirar el mandato de Dios sobre este libro. ¿Qué nos manda Dios sobre su ley, sobre este libro? Vamos a abrir nuestras Biblias a Josué capítulo 1, dentro de la preparación que tuvo Josué, dentro de la instrucción que recibió de parte de Dios para la tarea que le esperaba. Hermanos, Dios da un mandato a Josué y a través de él también a todos nosotros. Josué capítulo 1, el versículo 8. Entonces, después de conocer el origen, el contenido, su utilidad y el propósito de la Biblia y la necesidad que tenemos como seres vivos, como seres humanos de ella, Dios nos da en esta mañana un mandato sobre su libro. El tema para hoy es el mandato de Dios sobre su libro. El libro de la ley. Este libro de la ley. ¿Cuál es el mandato de Dios sobre su libro? Sobre el libro de la ley. A ver, leamos. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De él vamos a hablar, de este libro, ¿ya? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Aquí tenemos, hermano, un versículo que nos va a agarrar de cortín a los que tenemos este libro en nuestras manos. ¿Por qué Dios permitió que llegue a nuestras manos su palabra? Aquí hay un mandato de Dios acerca de este libro que tú tienes en casa. O de repente estás adornando tu estante de libros, ¿no? O de repente en la mesa y cuando te visitan y digan, ay, este es cristiano, ¿no? Cualquiera cree que usted la lee, ¿no? Vamos a ver cuál es el mandato del Señor entonces acerca de su libro. En primer lugar, dice el libro de la ley, Él es el sujeto. Dios va a hablar acerca de su libro, hermano, ¿ya? De la Biblia para nosotros. Su palabra. Lo que los israelitas tenían en ese tiempo era el Pentateuco, los escritos de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Nada más tenían, ¿ya? Y todo lo que Moisés les había repetido, ¿no? Al final de Deuteronomio. Todo eso era la ley, el libro de Dios, el libro de la ley. Entonces va a hablar de él. Y en primer lugar dice, Dios le dice a Josué. Recuerden que Josué estaba siendo preparado, estaba siendo equipado para una gran tarea. La tarea, en primer lugar, era fuerte porque lo iba a reemplazar a Moisés. ¡Qué responsabilidad! Moisés, un líder, ¿no es cierto? Un libertador que sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, dice Dios, ¿no? Y ahí vemos en Éxodo. Entonces, ese líder que durante todo el peregrinaje en el desierto, ¿no? Les había guiado, les había liderado, ¿ya? Y era realmente un referente que, bueno, todos, ¿no? Le rendían obediencia, ¿no? Un gran líder. Entonces, Josué era su siervo y Dios lo elige a él para ser su reemplazante. Y entonces, si usted lee del versículo 1, Dios le dice, ahora que murió Moisés, tú eres el que vas a ocupar su lugar. Uy, qué responsabilidad, ¿no? Y le da instrucciones, ¿ya? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, tú vas a hacer esto, vas a conquistar la tierra, tú la vas a repartir al pueblo, vos vas a hacer esto, lo otro. Y después de darle tanta instrucción, llegamos al versículo 8 y le dice a Josué, nunca, lo primero, anótese, nunca se apartará de tu boca. El mandato de Dios sobre su libro, que nunca se aparte de tu boca.
este libro de la ley. En ese momento eran 5, el Pentateuco. Ahorita son 66. Y Dios te dice y me dice a mí ahora, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si usted nota, no está diciendo, nunca se va a apartar de tu estante. Ahí tiene que adornar tu casa. Nunca se va a apartar de... ¿Dónde guardas tu Biblia? ¿Ah? Tu cartera, tu mochila, tu escritorio. No. Dice de tu boca. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hermano, aquí hay un gran desafío, una gran lección para los que tienen este libro. Para que esté en la boca, no es que van a agarrar la hoja y la va a comer. No. Está hablando, hermano, de su contenido. Está hablando de que para que esté en su boca, el proceso es el siguiente. ¿Cómo va a entrar a su vida? Primero, por medio de los ojos, entonces hay que leerla. También por medio de los oídos, entonces hay que escuchar conferencias, predicaciones, ¿no es cierto? La enseñanza de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero también, para que esté en nuestra boca, tenemos que nosotros procesarla y memorizar las Escrituras. Hay que memorizar las Escrituras. Y a propósito le pregunto, ¿cuántos versículos sabe de memoria usted de la Biblia? Ajá. Sería muy bueno, ¿no? Hacer un pequeño concurso. Hemos tenido este mes, por ejemplo, para aprender 2 versículos. Y aún creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Un gran desafío, hermano. Para que usted tenga la palabra, este libro en su boca y repetirlo, tiene que procesarlo, tiene que repasarlo, tiene que memorizarlo, ¿no? Nunca se apartará de tu boca, dice. Hermano, no debe faltar un versículo en tu boca. Y para eso, hermano, necesitamos nosotros hacer un compromiso ahora, si no lo he hecho delante de Dios, de que su palabra nunca va a faltar en mi boca. Y yo voy a memorizar por lo menos un versículo al mes. ¿Será mucho? Sería mejor uno por semana, ¿no? Por lo menos. El que más me impacte de toda la semana, digamos. Son 7 versículos que usted va a leer, ¿no? Uno al día, por decir, en sus reflexiones. Pero que memorice uno durante la semana, hermano, creo que sería ideal. Pero empiece por uno al mes. Un versículo. Para que no falte este libro de la ley en su boca. Ese es el primer mandato de Dios sobre su libro, hermano. Que nunca falte en su boca. Qué desafío, hermano, para nosotros esta mañana. Yo diría qué bendición en realidad, ¿no? Que no falte la palabra en mi boca. ¿Ya? Número 2. Si no, dice que de día y de noche meditarás en él. Segundo mandato, meditarás en él. La meditación, hermano, eso tiene que ver con procesar eso que he memorizado en mi mente, ¿no? Y pensar, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, procesémoslo el versículo que estamos leyendo. ¿Quién dice esto? A ver. Ah, Jehová dice aquí. Mi siervo Moisés ha muerto. Le está diciendo Jehová a Josué. Entonces, ¿a quién le dice? A Josué. Y estamos, ¿no? Pensando, meditando este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Quién le está diciendo a quién? Jehová, Dios, ¿no? A Josué. ¿Quién es Josué? Y ahí ya, ¿no? El que iba a reemplazar a Josué, a Moisés. ¿Ya? Y así, eso es, meditar. Y bueno, ¿y por qué le habrá dicho eso, no? ¿Qué tendría en mente Dios al decirle eso a Josué? ¿Qué quiere Dios con eso para Josué? A ver, sigamos mirando. Y ahí no, eso es meditar, hermano. Pensar en lo que estoy leyendo.
O como diría el maestro de literatura, ¿no? Tarea, lectura de comprensión, ¿no? La próxima clase, un resumen, ¿no? De este libro. O del capítulo de tal libro, de la novela que están leyendo, ¿no? O el libro que están leyendo. Eso. En tus palabras, todo el capítulo, 20 páginas, en unas 2 o 3 páginas. Resumen. Eso. Y que esté aquí. Eso es meditar, hermano. ¿Ya? Es pensar. Eso es analizar. O como diría el Señor Jesucristo, escudriñar la Escritura. ¿Ya? Tiene que ver, hermano, con este proceso. Como lo que hace la ovejita, o el ganado, digamos, ¿no? La vaca, el toro, ¿no? El ganado vacuno. En el día, ¿no es cierto?, que está comiendo pasto, ¿no es cierto? Algunas palmeritas. Y en la noche, cuando está reposando, está echado, ¿no?, el ganado vacuno, ¿ha visto usted que empieza a qué? A rumiar, ¿no? A rumiar. Empieza a degustar lo que ha adquirido durante el día. Eso es meditar. ¿Ya? Recordar lo que hemos memorizado y pensar en ello. Entonces, el mandato del Señor a Josué es que medite. ¿Ya? Que piense en lo que ha leído de la ley de Jehová. Y lo haga, dice, de día y de noche. Eso quiere decir que todo el tiempo, hermano, debemos pensar en lo que hemos leído. No significa que usted no va a ir al trabajo porque tiene que... No. 15, 10 minutos que lea, memorice un versículo, todo el día tiene que estar ese principio en su mente, rigiendo su vida. O por lo menos pensando en lo que aprendió en su lectura bíblica. ¿Me entiende? Es el segundo mandato de Dios sobre su libro, hermano. No solamente que no sea parte de mi boca, pero que yo medite en lo que he memorizado, ¿ya? En lo que he leído. El primer mandato es que no nos descuidemos de leer y memorizar su palabra, y el segundo es que debemos meditar, pensar en lo que hemos leído, tener una lectura de comprensión de su libro, para que lo entendamos mejor, para que lo conozcamos mejor a Él, nos entendamos mejor a nosotros, porque de eso se trata la enseñanza de este libro. Es para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos, ¿no?, en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo lo bueno, toda buena obra. Vamos con el tercer mandato de Dios sobre su libro, en este versículo. Dice, para que guardes primero, ¿no? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí viene un mandato de acción, hermano. Viene un mandato a que no solamente seamos un recipiente que recibimos, sino que seamos un canal de bendición, que compartamos lo que hemos recibido de Dios. ¿Ya? Que lo pongamos en práctica, dice. Hermano, hay tanta instrucción aquí, que si nosotros solamente adquirimos conocimiento, ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a estar llenos de conocimiento, ¿no? Pero que en nuestra vida, en nuestra conducta, no lo vamos a poner en práctica, y eso de nada nos va a servir, ¿no? Atesorar tanto conocimiento y no ponerlo en práctica. Como decía en el seminario, ¿no?, los que entraban a estudiar, digamos, al seminario con un corazón grande, queriendo aprender de Dios, ¿no?, amando a Dios y amando su palabra. Y después de tanta instrucción y tanto recibir y recibir, teología, ¿no?, salimos con una cabezota así, dice, de conocimiento, y un corazón enchuzado, ¿no?, chiquitito, porque no lo ponemos en práctica. Y tenemos que ponerlo en práctica, que nuestro corazón también se ensanche con lo que hemos recibido de Dios, del conocimiento de Dios. Y ese corazón ensanchado del amor de Dios
y de su conocimiento debemos compartirlo y darlo a los demás. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo decía, debiendo ser ya maestro alguno de vosotros, ¿no? De tanto conocimiento, tanto que vienen a la iglesia y escuchan prédicas y enseñanza y sermones y estudios por aquí y por allá, ¿no? Debiendo ser ya maestro, siguen necesitando leche, ¿no? Como si fueran bebés recién nacidos. Y ya deberían estar discipulando, ganando a otros para Cristo, atendiendo una clase de escuela dominical, un club o ANSA, un club de niños, ¿no? Deberían ya ser maestros. Y necesitamos leche, ¿no? Entonces, hermano, el mandato aquí es poner en práctica, obedecer toda la instrucción que Dios nos da en su palabra. Eso tiene que ver con hacer, ¿no? Para que guardes y hagas, dice, conforme a todo, no solo lo que nos gusta nomás. Porque a veces corremos ese riesgo, ¿no? De obedecer solo lo que nos conviene y hacer solo lo que nos gusta. O leer lo que nos gusta, ¿no? Y decir, ay, esto no es para mí, ¿no? Mejor lo voy a leer cantares. O sea, no, hermano, es todo, ¿ya? Para que guardes y hagas, dice, conforme a todo lo que está aquí. Nos guste o no nos guste, lo que Dios nos corrige, nos reprende, igual, ¿ya? Tenemos que ponerlo en práctica, mejorar nuestros caminos, todo lo que está escrito. Ahora, ¿qué quiere Dios con este mandato, con esta encomendación a Josué? A que lea la Biblia y la memorice, a que medite en ella todo el tiempo, ¿no? De día y de noche, y que lo guarde y lo ponga en práctica, lo haga, todo lo que dice. ¿Con qué fin? Dice el resultado, la última parte, porque entonces, a ver, ¿está conmigo? Porque entonces, si tú haces estas tres cosas, lees la Biblia, la memorizas, meditas en ella y la pones en práctica, solamente entonces, ¿qué va a pasar? En primer lugar, harás prosperar tu camino. ¿Quién no quiere prosperar en su camino, en su proyecto, en lo que usted se proponga hacer, el negocio, a emprender? ¿Qué no va a querer prosperar uno, no? Claro que sí, pero ahí está. Lo que le antecede es importante. Esos tres mandatos. La Biblia, que no se aparte de su estante o de su escritorio, de su cartera. No, es de su boca. Hay que leer la Biblia, hay que memorizar, ¿ya? Y también dice, hay que meditar en ella todo el tiempo. Que en tu mente esté la palabra de Dios. Y no solo eso, pero hay que ponerla en práctica. Hay que obedecerla. Ya hay que guardarla en el corazón y hacerla. Ponerla en práctica. Entonces vendrá como resultado la prosperidad. Y no solo eso, pero dice, hará prosperar tu camino y todo. Tome nota de esto también. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Usted quisiera que todo le salga bien? ¿Quién no? ¿Quién no, hermanos? Pero ahí está lo que le antecede. Tres cosas. Denle la importancia de vida a la Biblia, hermanos. Léala, memorícela. Propóngase leer un capítulo por día. Use su Biblia. Medite en ella, en lo que ha leído. Trate de entenderlo. Si no lo entiende, hermano, mi número está ahí en el grupo. O si no lo tiene personalmente, búsquelo y pregunte. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir esto, no? Y así. Es importante, hermano, que entendamos lo que leemos. No se quede con la duda. Busque en el diccionario el significado de la palabra y eso le va a dar más luz. Ah, esto significa, ¿no? ¿Se da cuenta? Y póngalo en práctica. Obedezca la instrucción de Dios. Eso va a hacer que usted viva una vida próspera y que todo le salga bien.
Obviamente, esta es una promesa para Josué y para el pueblo de Israel, para quienes han estado bajo la ley de Jehová, bajo esta instrucción. Pero hermanos, nosotros que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios también, hermanos, va a hacer prosperar nuestra vida espiritual en primer lugar, que eso es lo que Dios quiere. Ver el carácter de Cristo formado en nosotros. Va a prosperar nuestro camino. Y todo lo que nos propongamos hacer para el Señor nos va a salir bien. Si nosotros, hermanos, prestamos atención al mandato del Señor en cuanto a su libro. ¿Ya? Esto tiene que ver con prioridad en nuestra vida, hermanos. Es triste saber que algunos hermanos más saben de las novelas del momento, ¿no? que de las historias bíblicas. ¿No ves? Se la cuentan así los capítulos. Es triste cuando alguien sabe más de películas, ¿no? Y aquí las manejan también que una historia bíblica o que un versículo memorizado, ¿no ves? Y conocemos todas las canciones del momento y nos las aprendemos así. Y ni un coro sabemos de memoria, ni un himno. ¿Lo ves? ¿Se ha dado cuenta? Es triste llegar a ese nivel, hermano, de que un hijo de Dios más sepa de lo que pasa en el mundo que lo que pasa en la iglesia, en el pueblo del Señor, a través de su palabra. Hermano, aquí hay un gran desafío para nuestra vida. Yo quiero animarle a que cada uno de nosotros prestemos atención a lo que el Señor Jesús dice. Todo, por favor, vamos a terminar con esto. San Juan 5:39. San Juan 5:39, el Señor Jesús también nos manda a que nosotros en este tiempo hagamos algo similar a lo que Jehová le dijo a Josué. Ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en forma humana, nos dice, 39, ¿está? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Este es un mandato, escudriñad está en imperativo ahí, ¿no? El mandato, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, este es un mandato a los fariseos, ¿no? A los escribas. Pero también, hermano, es un mandato para todos nosotros. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa excavar. Es un término que se usa en la minería para buscar el metal precioso, ¿no? No es que el metal está ahí a flor de piel, no a flor del cerro. No, hay que, a veces con dinamita, dice, ¿no? Ahí en el cerro, un dinamita, y después sacar, ¿no?, el metal y procesarlo, ¿no?, llevarlo y meterlo al horno, qué sé yo, ¿no? ¿Qué proceso más? Eso es escudriñar. Entonces necesitamos nosotros, hermano, sacarle provecho a las Escrituras. Llegar al fondo de la enseñanza para beneficiarnos, poniéndola en práctica en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, hermanos, Dios quiere que escudriñemos, o sea, que no solamente la leamos, ¿no?, pero que investiguemos, que indaguemos, que estudiemos, ¿no? Hay que profundizar en la Escritura, escudriñar las Escrituras. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Pero empecemos por lo menos leyendo, pues. Empecemos leyendo. En segundo lugar, empecemos memorizando algunos versículos claves. Y vamos llenando nuestra mente y nuestra vida de la palabra de Dios, para que ella sea la que rija nuestra conducta. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que realmente la Biblia sea la palabra de Dios en nuestra vida.
Amén. Vamos a orar.